hacerlo en el 91, 1991. A partir de ese momento, Estonia hizo un poco lo que decía María Eugenia recién, cuáles son nuestras fortalezas. Y los hechos recuerdan que el nuevo gobierno que se implantó, que era muy tecnológico, es cierto esto, o sea, eran realmente todos informáticos, casi todos, se sentaron a una mesa y dijeron, no tenemos nada, la Unión Soviética les había quitado hasta los teléfonos, o sea, la infraestructura del Estado estaba vacía, tenían los cables nada más, y se sentaron y el que lideró el proceso puso los dos dedos alrededor de la frente y dijo, en cada una de sus sienes y dijo, lo único que tenemos está acá, lo único que tenemos es nuestra capacidad intelectual. Estonia fue, de alguna manera, para la Unión Soviética, los tecnólogos de la Unión Soviética fueron los estonios, los matemáticos, los criptógrafos surgieron en Estonia, era el país que se dedicaba a esas cosas, así que ese era su potencial, ¿no? Y no tenían dinero ni para comprar, ni siquiera para aceptar la ayuda del Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos una idea de qué nivel estaban, no podían utilizar ninguna de las soluciones que el resto del mundo había aplicado. Y hoy en día, Estonia es el país bueno, más digital del planeta, el 99% de los servicios está digitalizado, la Internet es un derecho social, eh, todos los estonios tienen identidad digital y realmente confían, más allá del partido gobernante, en su infraestructura de gobierno. Y eso es lo que más llama la atención a todo el mundo y bueno, ahora vamos a ver un poquito, ¿no? Es un país de 1.300.000 habitantes, una superficie de 45.000 kilómetros cuadrados, maneja el euro y es miembro de todas las organizaciones que los países grandes o otras naciones quieren pertenecer, ¿no? Esto es llamativo porque lo hicieron en muy poco tiempo. Hoy pertenecen también a la Liga de Ciberdefensa. Es la sede de la OTAN en ciberseguridad. Son los países, es el país que lidera todo el régimen de ciberseguridad. Ellos hablan de que, si bien existe el ejército, tierra, mar, aire, bueno, existe también hoy la ciberseguridad y es la única que manda a tierra, mar, aire. O sea que realmente muchísimas de las cosas pasan por ahí. Usan la blockchain en el Estado desde el año 2012, la blockchain arranca en el 2008, pero toda la criptografía que usa la blockchain ellos la conocen teóricamente de los años 80, así que no es ninguna novedad, pero vamos a hablar después cómo la usan, que eso es algo así interesante. Y hoy, para que tengan idea así global de dónde están, tienen leyes de inteligencia artificial, ya tienen 80 casos, a partir de la pandemia se aceleró y van a ser 50, hicieron 80 casos de servicios públicos con asistentes de inteligencia artificial, que ahora vamos a ver qué diferencia tienen con los que creemos que tenemos en otros lados del mundo. Está el concepto de e-residencia, extendieron sus límites fuera de las fronteras. Eh, Hay todo un buen desarrollo para lo que es industria 4.0 y demás. Experimentan totalmente con el país. Vamos a ver el último lanzamiento que los invita a todos, nos invita a todos a participar de esa locura tecnológica que están haciendo. Y por supuesto, todo esto lo hacen de una manera que es totalmente abierta. Y esto es lo que voy a tratar de remarcar después, que son ecosistemas abiertos que ningún otro país del mundo está llevando a este nivel. Abrir una empresa lleva 18 minutos, ahí dice pocas horas, pero se puede abrir en 18 minutos, con portales del Estado, con portales privados se puede abrir en 1 minuto. Me van a decir que estoy loco, pero después vamos a ver por qué se puede hacer esto. Bueno, pagar los impuestos es prácticamente automático. Eh, bueno, hay una serie de cosas, ahora vamos a ver lo que llaman ellos los momentos de vida del ciudadano que realmente han logrado hacer cosas que serían imposibles. Pero vamos a recorrer un poquito algunos puntos clave de este desarrollo como para poder entenderlo, ¿no? Después de esa independencia, formaron un gobierno y en el año 96 hicieron lo que se llamó la iniciativa de Tiger Leap o el salto del tigre, ¿no? Que fue, como decía antes, como eran básicamente tecnólogos, apostaron al uso de la tecnología como diferenciado, sabiendo que ellos podían manejar conceptualmente y teóricamente la tecnología, apostaron a tener un desarrollo como país a partir de manejar esa tecnología. Vamos a ver que es muy distinto a comprar tecnología o usar tecnología. Es
aplicar la tecnología de la forma más inteligente que a ustedes se les puede imaginar. Y entonces empezaron a invertir en cablear, por así decirlo, todo el país. Entonces, en lugar de hacer una autopista o de reparar una ruta que había quedado destruida, prefirieron conectarla. Fíjense la diferencia, ¿no? Ustedes piensen en lo que sale a faltar un par de cuadras y piensen que con eso se puede cambiar tecnológicamente muchas más cuadras o casi una ciudad entera. Entonces, ellos apostaron para eso y lograron a partir de la propagación, a partir de los chicos, de la educación de los chicos, que en lugar de comprar una heladera nueva, que ahora se podía comprar porque ya se había independizado, estaban con otro modelo económico, prefirieran comprar una computadora. Así que los chicos les sirvieron en aquella época de profesores a los padres para empezar a cambiar la cultura que tenían, que por supuesto, como en todo el mundo, era la burocracia, el papel y demás. Ese fue un hito concreto y que les permitió avanzar rápidamente. Voy a tocar los hechos más importantes simplemente. En el 2001, a partir de un paper que tenían desarrollado un profesor de Estonia, contrataron a una empresa para que hiciera un software que se llamó X3, después se llamó X-Road, que es el corazón, la clave, una de las claves del desarrollo de Estonia, y que le salió 60.000 euros. Para que tengan idea, uno de los pilares de un cambio tan trascendental costó 60.000 euros. Esto significa también elegir bien dónde poner las cosas, ¿no? Del X-Road vamos a hablar en un ratito. En el 2002 ya tenían identidad digital fuerte, no la inventaron, el X-Road la inventaron, pero esta otra la tomaron de Finlandia con criptografía alemana, con mecanismos alemanes, y en el 2002 ya empezaron a desparramar por toda la población la identidad digital firme. Es una forma muy fácil y drástica de que cada persona pueda decir quién es cuando quiera frente a una computadora. Bueno, en el 2005 ya pueden votar por internet, con un celular, y fueron avanzando así, historia clínica, prescripción. Bueno, hay un montón de temas, pero me voy a detener de nuevo en el 2015, cuando el X-Road es un sistema, me adelanto un poquito, totalmente distribuido, o sea, no hay base de datos centralizadas en ningún lado. Para que tengan idea, 400, 500 bases de datos son las que donde están desparramados los datos de una persona. Nosotros acá tratamos de concentrar los datos, allá los separan todo lo que pueden, a cada organismo le dan la competencia que quieren. Por supuesto, es un sistema como Internet. Y entonces de golpe aparece uno y dice, bueno, pero si se cae la base de datos, bueno, si se cae la base central, se cae todo, ¿no? En cambio ahora, como sabemos, si se cae una base de datos, hay otras que siguen funcionando. Pero supongamos que se caiga la base de datos de las personas. Bueno, ellos crearon un concepto que se llama embajada de datos, que después vamos a comentar más, y que prácticamente, pero quiero marcar esto, les permite a Estonia sobrevivir sin territorio. O sea, yo puedo bombardear los centros de cómputo de Estonia, que son muchos, o sea que tendré que tener 400, 500 bombas en lugares diferentes, y aún así los estonios siguen operando sin interrupción. Y esto lo vamos a ver también. En el 2017 con Finlandia, un país del cual supieron copiar cosas como la identidad, y muy inteligentemente Finlandia copió el modelo de intercambio de datos de Estonia al ver que era superior al suyo. Bueno, eso hicieron un consorcio y a partir del 2017 el código de X-Road se liberó, o sea que este mecanismo de seguridad criptográfica sobre Internet se liberó y está desparramándose por todo el mundo en este momento. Y ya en el 2019 tenían una ley sobre inteligencia artificial, así que fíjense cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo para pasar todo esto, ¿no? Hoy, ustedes saben que la seguridad informática se basa en tres pilares: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, perdón. Y cada una de ellas, ellos tienen una solución, ¿no? La identidad digital para la confidencialidad, la disponibilidad de los datos a través de esta plataforma de X-Road y la blockchain para darle integridad a toda la información crítica que ellos están manejando. Entonces, un elemento clave es, un pilar, es la identidad electrónica o digital de las personas, que, bueno, yo tengo la e-residencia, así que tengo otra que no tiene foto porque no es para que la vea una persona, pero sí permite esa capacidad de identidad, y ahí hay dos certificados nada más, no hay nada ahí adentro.
Hay un chip que tiene 2 certificados, uno para autenticarnos, sin tener que ir a ningún servidor central ni nada por el estilo, simplemente con el certificado que uno tiene, y otro para firmar digitalmente. Yo puedo firmar en toda la Comunidad Europea con esa credencial. Sin embargo, Argentina todavía no tiene los acuerdos con la Unión Europea y por lo tanto acá tengo que tener otro certificado. Ellos con uno solo se manejan en todo el mundo. Y el intercambio de datos, que es este famoso X-Road, que ahora voy a seguir entrando despacito, esta carretera digital segura, esto es lo que está ahorrando, estos son los grandes números, no están muy actualizados, pero son los grandes números, ahorran 1.300 años de tiempo ciudadano. Ellos le regalan a los ciudadanos de Estonia más o menos una semana al año por no tener que hacer nada, por no tener que tramitar. Instituciones públicas y privadas trabajan y todo el ecosistema, y acá empieza a aparecer cuál es el diferencial, que es un ecosistema donde cualquiera libremente puede participar, simplemente cumpliendo las reglas. Permite que con 3.000 servicios diferentes, 3.000 servicios, llámenlos web service, llámenlos API, como quieran, con 3.000 servicios diferentes, 1.300.000 personas, público, privado, banca, hospital, todo lo que ustedes quieran, están interoperando permanentemente en línea. 900 millones de transacciones al año se producen sin intervención humana. De esto lo vamos a hablar dentro de un ratito también. Esto es lo que hablaba de la embajada de datos. Si se llegara a destruir alguna base de datos o se rompiera algún servidor en Estonia, automáticamente entran a operar servidores que tienen, no tantos como estamos viendo acá hoy, pero este es el plan, desparramados en sus embajadas. Una embajada es un territorio gobernado por las leyes del país. Así que es como tenerlo dentro de su propio país, nada más que seguro en otro, a una distancia tal que es prácticamente imposible que todos estos centros sean atacados al unísono, ¿no? Y esto es lo que les permite sobrevivir sin territorio. ¿Qué son los servicios proactivos? Y este es un cambio que hicieron del 2000, se viene hablando desde hace mucho, de hecho nosotros lo tomamos por allá por el 2010, 2012, pero nosotros porque veníamos estudiándolo muy, muy de cerca, pero recién en el 2018 se publicita esto a nivel mundial. Son enfoques donde las organizaciones de Estonia, en ese ecosistema que estamos hablando, colaboran entre sí digitalmente para atender los eventos de vida de una persona, o de una organización, o lo que sea. Por ejemplo, yo quiero crear una empresa y tengo que hacer un montón de trámites en un montón de organizaciones. Bueno, en Estonia eso pasa a ser un evento de vida y por lo tanto muchas organizaciones confluyen, se ponen de acuerdo y dan un servicio integrado al ciudadano, al empresario, quien sea. O sea que si yo quiero abrir una empresa, no tengo que ir de un organismo al otro. Ya los organismos se pusieron de acuerdo para que yo, yendo a un solo punto, que es un servicio digital, pueda hacer todos los trámites en todas las organizaciones. Arrancaron con las empresas, 18 minutos para ir a hacer una empresa en Estonia, pero después se encontraron muchísimos más, ¿no? Y hoy, por ejemplo, cuando nace un chico en Estonia, automáticamente la obra social se entera, las escuelas se enteran y le preguntan hay todo un diálogo entre las organizaciones y el ciudadano, básicamente para que el ciudadano decida. Entonces, por eso habla de proactividad, porque las organizaciones proactivamente dan servicio y el ciudadano decide qué quiere usar o qué quiere hacer. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. En el 2020, cosas que han ocurrido ahora, para que tengan idea que esto no paró, y esto es una curva exponencial que sigue creciendo, cada vez están más lejos. La Organización Mundial de la Salud hizo un acuerdo con Estonia para usar esta plataforma de X-Road para poder validar los certificados de vacunación a nivel global en todo el mundo, y esto está en proceso en este momento, usando esta plataforma como solución, y la misma solución fue declarada por la ONU un bien público digital, por las características que tiene y cómo impacta sobre los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Así que fíjense todo este panorama, ¿no? A partir del 18 ya tiene una ley que se llama la ley CRAT, que define éticamente y cómo la tecnología de inteligencia artificial tiene que servir. CRAT es de la mitología estonia, es un sirviente de los agricultores que se forma a partir de la nada, creado por elementos del campo, ¿no? Ahí tienen un asiento de un arado y grano y un montón de cosas que forman un sirviente. Bueno, ellos establecieron una ley del algoritmo.
para que tengan idea, ellos tienen la ley de las personas humanas, la ley de las empresas o personas jurídicas y la ley del algoritmo. Un algoritmo es responsable por lo que hace en Estonia. Y hoy ya tienen 80 soluciones operando con esto que podemos comentar. En el 2020, en febrero, Siim Sikkut, que es el CEO de Estonia, desafió a todas las grandes empresas norteamericanas a que fueran a operar arriba del gobierno de Estonia. Y eso generó este cambio de tener hoy hasta, por ejemplo, un sirviente digital en cualquiera de las plataformas, Siri, Alexa, donde yo le puedo decir, me quedé sin trabajo, y Siri me pregunta, ¿querés seguir trabajando en lo mismo o querés cambiar de actividad? Y si yo le digo, no, quiero seguir trabajando en lo mismo, Siri me arma las reuniones con los posibles o posibles organizaciones o empresas donde yo podría trabajar. Eso está pasando hoy en Estonia y va a pasar mucho más. Tienen asistentes digitales y esos asistentes digitales, que son como los chatbots que tenemos acá, la única diferencia es que estos asistentes pueden acceder controladamente a partir de mi identidad, porque yo soy el que lo estoy usando, a toda la información público-privada de Estonia y hacer estas cosas que estamos contando. ¿Qué es el asistente digital? Para que tengan idea, es simplemente alguien que entiende mi idioma hablado, que puede detectar cuál es mi evento de vida en el cual me encuentro, por ejemplo, perdí un pasaporte, y conectarse con todos los servicios digitales que están ahí abajo para poder decir, bueno, te lo estamos haciendo, te va a llegar tal día. ¿Por qué? Porque toda la información para regenerar ese documento que perdí, ya el Estado lo tiene y lo puede reutilizar. Esto está funcionando de esta manera. Acá simplemente un diagrama para que tengan idea que no es algo imposible. Esto es mucho más fácil que ir a Marte. Es simplemente un asistente que ya lo estamos usando nosotros también, ¿no? Para hablar, pero ese asistente, entendiendo lo que queremos, no hace todo solo. Se conecta con lo que ya existe, que es muchísimo. Pero puede, sabiendo nuestra posición geográfica, saber en qué territorio nos encontramos, si somos de ese país o somos de otro. Esto está funcionando entre Finlandia y Estonia. Así que si yo soy estonio y estoy en Finlandia, los sistemas de Finlandia se van a comunicar con los sistemas de Estonia para asistirme. El storytelling que ellos usan para explicar esto es una mujer que está de visita en Helsinki, en Finlandia, está paseando por la plaza, tiene actividad de parto, habla con su teléfono, le dice, Siri, tengo problemas, tengo actividad de parto, ¿qué hago? Y Siri le dice, tranquila, tranquila, ya vamos a resolver el problema. Y a los pocos segundos le dice, muévete a la esquina tal de la plaza donde estás, que hay un auto placa tal que te está esperando. Te va a llevar a un hospital. Cuando se sube al auto, esta es la historia que cuentan ellos, no es real todavía. Cuando se sube al auto, Siri le dice, vamos a necesitar acceso a tales y tales datos para el hospital que te va a recibir. Quédate tranquila que toda la papelería no existe, registro, ya está todo armado, así que relájate que todo va a salir bien. Este es el escenario en el cual ellos están trabajando y viviendo. Y el último experimento que lanzaron, y que todavía tenemos tiempo de aplicar hasta el 10 de octubre de este mes, es ¿quién quiere venir, así como vino Google, Apple, quién quiere venir como startup a hacer experimentos arriba de Estonia? Gratuitamente. ¿Quién quiere hacer algo digitalmente novedoso arriba de lo que ya tenemos novedoso? Están desafiando a la innovación global a que vayan a hacer experimentos arriba de toda la plataforma de Estonia. Imagínense, cualquiera de ustedes quiere hacer un sistema de inteligencia artificial y el primer problema que tienen es dónde saco los datos. Imagínense un país donde todos los datos están disponibles. ¿Qué nivel para hacer experimentos, no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy a nivel de Estonia. Así que yo diría que una buena frase que encuentro o que encontré para definir Estonia ha llevado al gobierno de haga clic aquí a un clic para, y ahora ya está logrando que no haya clic. O sea que directamente hablemos. Me gustaría parar acá para ver cualquier comentario y ahora después les digo qué hay detrás de todo esto, que realmente es bastante lógico y simple. Estás muteada, María. Sí, sí. Gracias, Gustavo, nos dejaste, al menos a mí, totalmente asombrada.
y con más claridad de la urgencia de los cambios que tenemos que hacer en nuestro país, porque el mundo se mueve a una velocidad que nosotros no tenemos ni idea de la magnitud. Exactamente. Quería saber, Estonia, hoy, ¿qué es lo que produce y de qué vive, ¿no? ¿Cuáles son sus ingresos? Me imagino que tiene muchas empresas de tecnología Tecnología. informática, pero ¿qué es lo que le generan los ingresos? Los ingresos se los generan y se los van a seguir. Ellos tienen el sueño. Cuando yo apliqué para la residencia digital, fue gratuita, creo que todavía es gratuita, pero ellos están, por eso piensan globalmente. Entonces dicen que si todo el mundo le conviene ser estonio virtualmente para hacer las cosas digitales que en su país le complica, pagando 100 euros al año, harían que los estonios puedan vivir sin impuestos, sin pagar impuestos. Entonces lo que están buscando es que aplique la mayor cantidad de gente y llegar a un volumen tal de exportación de beneficios digitales que no haya necesidad de cobrar impuestos en Estonia. Ese sería uno de los principios que ellos por lo menos cuentan, ¿no? Pero básicamente las empresas en Estonia solamente abonan el 20%, es el único impuesto que hay, el 20% de los retiros de dinero que hagan. O sea, pueden operar y reinvertir sin pagar un solo peso, sin un solo euro. Y a partir de ahí empiezan a crecer. Así que si bien tienen madera, tienen un montón de cosas, son mínimas frente a la empresa digital que es como país. Y Okay. por supuesto, los estonios tienen 1.300.000 personas, pero tienen el mayor relación de startup por habitante del mundo. Y creo que en este momento hay el del orden de 62.000 residentes y más de 10.000 empresas del exterior que están operando con base en Estonia, ¿no? Digitalmente, sin estar allá, ¿no? ¿Y cómo empezó tu asociación con la Estonia? ¿Por qué fuiste en el Eh, 2007 y cómo te convertiste y sacaste la claro, residencia y todo eso? claro. Bueno, yo en el 2007 me dedico a la transformación digital desde hace muchos años y conozco bastante sobre teoría de transformación. De hecho, seguí durante mucho tiempo a mi gurú, que era Ken Orr, un norteamericano que aprendió de un francés, Jean-Dominique Warnier, estoy hablando mucho Sí. atrás, Sos un pero experto que en management, tu especialidad es el management o la sí, ingeniería. sí, en realidad es de todo, porque se va mezclando todo a medida que uno va avanzando, pero a Claro. partir de ahí había un modelo de ecosistema abierto y demás que es bastante difícil de encontrar, mucho por los modelos de negocio que no lo permiten, ¿no? Y en el 2007, porque habíamos hecho unos trabajos para el Banco Mundial, hubo una oportunidad de hacer un viaje a Estonia de estudios, que el Banco Mundial abre las puertas y, bueno, nunca un turista puede ver las cosas que yo pude ver desde adentro. Y bueno, cuando vi un país funcionando en 2007, después del ciberataque que hubo de Rusia y China, bueno, dicen que no fueron ellos, pero son A primer Estonia, a Estonia, A sí. Estonia. Sí, sí, en el 2007 voltearon una estatua de Lenin que estaba en la plaza central de Tallinn y como represalia tuvieron un ciberataque global. Es el primer ciberataque a nivel país que se registra en la historia de denegación de servicios. O sea, nunca pudieron violar los mecanismos de seguridad de Estonia, pero sí pudieron bloquear los servidores. Y a partir de ahí Estonia tomó cartas en el asunto, mejoró todo lo que tenía bueno, y ahora son los líderes, ¿no? Pero básicamente vi eso, vi un país funcionando, o sea, muchas de las cosas que yo consideraba teóricas las vi funcionando, entonces dije, bueno, es posible. Volví a Argentina y cuando justo había un cambio de gobierno acá en Neuquén, y tenía una persona que conocía lo que yo hacía, me convocó para ver qué era lo que había visto, le dije lo que había visto y me desafiaron a ver si se podía hacer acá. Entonces, bueno, ¿cómo iba a decir que no? Así que empezamos a hacer ese proceso de transformación, ¿no? Hicimos un clon, porque en ese momento el X-Road era un producto cerrado, así que con la Universidad del Comahue, este concepto de sábado, trilogía, hicimos un clon y empezamos en el 2009, 2010 a operar como en Estonia, y ahí nos dimos cuenta de todo lo que había atrás de la problemática cultural, que no tiene nada que ver con la nuestra, así que fuimos como desmenuzando
y entendiendo en profundidad los problemas, los principios, los cambios culturales que había que hacer, y bueno, y a partir de ahí logramos que empezara a funcionar un modelo parecido acá. Ah, mira qué bien. Este, A ver, tengo los alumnos, los chicos ya, si alguno tiene una pregunta, pueden ir pensando. Sí, yo tenía una pregunta para Gustavo. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día. Buen día. A mí me interesaba saberlo, cómo, cuáles fueron los pasos o cuáles fueron los indicadores, así como hablaste de, en vez de comprar una heladera, se compraba una computadora. ¿Qué otros cambios culturales o qué decisiones o qué disparó esos cambios culturales para que quieran ser más una sociedad tecnológica en vez de industrial? No sé si se entiende el concepto, Sí, sí, sí. pero eso. ¿Cuál, Sí, qué, sí. qué fue el Bueno, indicador o qué disparó eso? sí, sí. Bueno, primero, un poco lo que decía María Eugenia, aprovechar las fortalezas. Ellos eran teóricos de la computación, teóricos de la criptografía, y era explotar eso, que estaban muy adelantados, porque la Unión Soviética los había usado como generadores de ese conocimiento. Pero la educación fue clave. Los chicos en Estonia aprenden robótica a los 6 años. Y eso, y ahora ya no es necesario que los niños le enseñan a los padres, pero en su momento esa fue toda una estrategia para lograr que esto pasara, ¿no? También los ayudó su contexto. Ellos viven en lugares muy fríos, no se mueven mucho, así que el no tener que salir a hacer trámites es toda una ventaja para ellos. Quizás no es tanto como para nosotros, así que, pero fíjense cómo fueron aprovechando esas distintas características. Pero atrás de todo esto, y eso es lo que ellos lo ponen ahí, por ahí ponen un titulito y uno dice, ah, ¿qué será eso? Hay principios que son como brújulas de transformación. O sea, todo el mundo usa los mismos principios para avanzar, que era un poco lo que iba a contarles ahora, de por qué andamos tan mal el resto del mundo, ¿no? Porque el expresidente de Estonia, por ejemplo, que vive de asesor en el Silicon Valley, dice que él desde el Silicon Valley hace todos sus trámites en Estonia desde su casa con el celular. Sin embargo, en Silicon Valley, en California, cuando tiene que hacer un trámite, tiene que hacer cola. Y estamos hablando del lugar donde está la mayor tecnología, o sea que quiere decir que no está aplicada correctamente esa tecnología o no tanto como podría hacerse. Y también me gustó lo que decía María Eugenia. Yo tengo una frase que dice que el propósito de esta transformación es la mejor experiencia ciudadana ahora y siempre. No es esperar a que la tecnología avance y la inteligencia artificial me resuelva el problema. Es con la que tengo ahora yo tengo que resolver el problema. Y entonces eso me obliga a usarla bien. Y usarla bien implica no reinventar la rueda para algunas cosas. Bueno, hay un montón de principios, pero yo si quieren ahora les muestro 3 principios que les van a mostrar la diferencia entre la ruta nuestra, o la de los países, yo diría que casi todo el mundo, y la ruta de Estonia. La ruta de Estonia es distinta, y por eso lo pone en número 1. Pero si hay alguna otra pregunta, con gusto. Yo, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Miguel? ¿Sí? Primero agradecerte por la charla que nos estás brindando acá. Y quería preguntarte, va más allá, creo que mencionaste algo, si es posible replicar el modelo estonio en otros países, más principalmente en lo que es América Latina, ya que eh, hay, hay carencia de lo que es la digitalización y lo que es el desarrollo tecnológico en cuanto a base de datos para hacer trámites administrativos. Exactamente, sí, sí. Bueno, ese es mi propósito actual y les voy a contar, después que les explique esto que viene ahora, mi cierre era justamente mostrarles dónde estamos y si quieren sumarse a la movida, con todo gusto están todos invitados. Esto es bien abierto, así que cualquiera puede participar. Si quieren, les cuento cuáles son los secretos y a partir de ahí avanzamos. Bueno, Básicamente, Estonia, el mundo, vamos a decir así, habla de gobierno digital, ¿no? Y hay una cosa que se llama la tecnología y otra cosa es el significado que uno le da a la tecnología, que eso es cómo la utiliza, termina definiendo cómo la utiliza. Nosotros lo que hemos hecho es digitalizar las colas. O sea, teníamos colas físicas y ahora tenemos colas virtuales en los portales. ¿eh?
¿Y cuál es la ruta que sigue la transformación digital en prácticamente todo el mundo? Y en Argentina, en cualquier país, ¿no? Primero digitalizamos los procesos internos de un organismo. Voy a dar nombres de productos que se usan en Argentina a nivel nacional y provincial. Por ejemplo, el GDE es un producto que digitaliza los procesos internos. Elimina el papel. Segundo paso, digitalizar la relación Estado-ciudadano. Eso es el TAD, trámite a distancia. El organismo habla con el ciudadano a través de un portal. Luego unifica servicios en una aplicación, Mi Argentina, por ejemplo. Y por último, van a escuchar que todos hablan de cómo hacemos para interoperar. Esta es la ruta que sigue todo el mundo. Es una ruta de adentro del organismo hacia afuera, que es el ciudadano. Y las métricas, porque dime cómo me mides y te diré quién eres, usan estos indicadores, trámites digitalizados, 3.000, 2.000, 5.000, 6.000, cuántas visitas tengo a ese trámite y qué tiempo ahorré por no tener que hacer el transporte físico de ir a buscar y llevar y hacer esa cola, a poder hacerlo digitalmente. Está bien, es bueno, pero no tiene nada que ver con el modelo de Estonia. Y esto es lo que quiero que se lleven por lo menos en estas 4 transparencias. Esto es lo que nos pasa hoy. Es un peregrinaje físico originalmente y ahora digital. Pero seguimos peregrinando. Esto significa, la O significa once only, la O tachada significa no hay once only. ¿Qué significa esto? Que un organismo se mata tecnológicamente para hacer una interfase conmigo y me pide cosas que tengo que ir a buscar a otro organismo. Escanéeme el acta de nacimiento y pásemela por este portal. Busque el certificado tal, escanéelo y pásele por este portal. Y todos me hacen lo mismo. Y encima todos se matan por hacerlo mejor, pero diferente. Por lo tanto, yo, ciudadano, tengo que ver, el portal de AFIP es así, el de ANSES, es así, el otro portal, No termino nunca de aprender, no me alcanzo una carrera de máster en computación para saber cómo manejarme con todos los portales que hay en este momento dando vuelta. Este es el 99% del mundo. Si cambiamos el enfoque, y la calidad lo habla esto de hace muchos años, ¿no? Ponerse en los zapatos del ciudadano, no desde un lado, sino no mirar hacia el ciudadano, sino desde el ciudadano, cambiar. Este es el gobierno inteligente de Estonia, el gobierno invisible. Tiempo libre. ¿Qué es el gobierno invisible? No me pide hacer trámites. Sensible, sabe cuándo necesito algo. Proactivo, hace las cosas sin que yo las tenga que reclamar. ¿Cómo hacemos esto? Y acá lo dicen ellos, esas palabritas, once only. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de entender eso, ¿no? Ellos tienen el 99% de los servicios digitalizados. Antes de la pandemia era casarse, divorciarse o comprar una propiedad. Con la pandemia, compré una propiedad, ya se termina. Fíjense que acá dice aún, siempre ponen la palabrita aún. Yet. Hoy solamente casarse y divorciarse yo creo que quedó casi como un tema folclórico y lo van a dejar ahí porque, viste, 100% ya es una locura, entonces 99 está bien. Solamente estas 2 cosas requieren movilizarse, el resto, absolutamente todo se puede hacer con un celular. También esto tiene sus problemas, ¿no? Por eso las embajadas de datos y demás. Hoy Estonia no sobrevive como país más de una semana sin internet. Porque todo se hace por internet. Nosotros podemos vivir siglos sin internet, no hay ningún problema. Así que en ese tema somos más resilientes. Pero ellos no pueden. Entonces por eso se aseguran tanto y hacen tan buen uso de la tecnología. Este es el gobierno invisible o el gobierno inteligente. Esta es la ruta de Estonia. Ellos lo que hacen es, primero conectan, lo que tengan. Yo cuando estuve en el 2007, algunos acá si es tecnólogo, son todos muy jóvenes, así que no sé si María Eugenia tocó algo de computación en aquella época, puede saber, pero había un lenguaje que se llamaba Clipper, era una herramienta de desarrollo que se usaba para el DOS. ¿Vieron esas pantallas de DOS? ¿Habrán visto alguna foto dando vueltas por ahí? Bueno, en el 2007, el 60% de las aplicaciones de Estonia era en esa tecnología antigua, obsoleta, y no había ningún papel para el ciudadano. Fíjense la diferencia. ¿Dónde están los papeles que le molestan al ciudadano? ¿Adentro del organismo o afuera? Afuera, los que tengo que hacer yo. ¿Qué me importa si el organismo sigue en papel por un problema de que no se desarrolló o no? A mí no me molesten. Así que lo primero que hacen es conectan todo con todo. Por eso tienen el X-Road desde el año 2001. El segundo paso es ver cómo peregrina el ciudadano entre las organizaciones para hacer un trámite, esto de los momentos de vida. Y esos son los trámites que
que eliminan el papel. No los papeles de adentro, los papeles del ciudadano, los que tienen que llevar de un lado a otro. Esto no lo están haciendo prácticamente en ningún lado del mundo hoy con la última tecnología. Ellos lo hacen como segundo paso. O sea que el ciudadano no tiene que llevar ningún papel a ningún lado, porque un organismo le avisa al otro que ya se hizo tal cosa. Un ejemplo trivial. Acá en Neuquén, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble, uno compra una vivienda y tiene que ir al registro de propiedad inmueble que está en el Poder Judicial. Luego tiene que ir a catastro, a registrarlo y a rentas. Y después empieza a cobrar, rentas le empieza a cobrar los impuestos. ¿Qué pasa si el registro de propiedad inmueble solo, automáticamente, le avisa a rentas y a catastro que hay una nueva propiedad? Todos tienen la calidad de información que corresponde, nadie tiene que moverse, yo no me tengo que mover de un organismo al otro, esos son los procesos que están hablados acá. Y por último, hacen una aplicación que unifica, no hacen una aplicación, hacen muchas aplicaciones. Yo puedo ir a hacer una ya, que unifica todos esos servicios en portales que son distintos, pero que a mí me permiten manejar todos los servicios de la misma manera. Por lo tanto, yo me acostumbré a usar un portal y desde ahí puedo seguir trabajando toda mi vida. Si ahí aparece uno más lindo y me gusta más, me cambio, pero cuando me cambio para todos los servicios. Y al final hacen los cambios internos. Al final. Por eso seguían trabajando en Clipper en el año 2007 cuando yo estuve. Esa es una innovación de forma de abordar. ¿Cómo miden? ¿Cuántos trámites todavía no saqué? ¿Cuántos trámites todavía no son invisibles? Estonia tiene un indicador que dice 2, casarse y divorciarse. ¿Cuánto tiempo ahorro por no tramitar? 1300 años hombre. ¿Cuál es el porcentaje de que los sistemas se hablan, máquina a máquina, sin personas en el medio? 97%. ¿Cuál es el porcentaje en el resto del mundo? Los más avanzados, 3%. Argentina, 1%. ¿Qué quiere decir? Que entre un sistema y otro tenemos que poner una persona. Cuando ustedes sacan los datos de un lado y los cargan en otro portal y son los mismos datos que sacaron del otro, ustedes son las interfaces humanas de la tecnología. Están trabajando para la tecnología. La tecnología no trabaja para ustedes. Por supuesto, esto hay que hacerlo con seguridad, ¿no? Así que Estonia pasa de este modelo que contaba recién a este otro, donde yo ahora elegí la forma de interactuar, elegí mi interfase, la que me gusta, está unificada, con esta interfase yo puedo hablar con cualquiera, y encima todos cumplen con once only. ¿Qué quiere decir? Que si alguien ya tiene los datos que me están pidiendo, lo van a buscar. Y me informan que lo fueron a buscar, porque yo soy el dueño de los datos. Y entonces desaparece el peregrinaje. Así que ningún desarrollo tecnológico de hoy está haciendo desaparecer el peregrinaje. Y entonces la ruta es diferente. La ruta que vimos antes y ahora que es la ruta a la cual tenemos que ir. Así que en Neuquén empezamos a transitar esta ruta. Y eso cambia totalmente la forma de usar la tecnología. Así que ¿dónde salimos? Salimos de sistemas aislados, vamos a conectarlos, luego los coordinamos y por último podemos montar inteligencia artificial arriba de todo eso. Sistemas aislados, se ha hablado mucho de los hilos y mucho del enfoque meramente tecnológico. Dice, no, si juntamos toda la información en una sola base de datos ya tenemos resuelto el problema. Porque los problemas son los hilos. Mentira. Los problemas no son los hilos. Los hilos son necesarios porque cada organización, cada institución, en función de sus competencias legales, está obligada a velar por determinada información. Y entonces tiene que trabajar con eso. Ahora, ¿qué pasa? Lo comunica a través del ciudadano, a través de papeles, son los certificados. O sea, cada organización que necesita datos que no tiene, se lo pide al ciudadano para que lo vaya a buscar. Ese es el problema. Y si ese es el problema, conectándolos digitalmente se resuelve el problema. Se permite que cada organización maneje sus competencias y por otro lado los datos fluyan a altísima velocidad. Ese es el cambio. Ese es el cambio que hizo Estonia. Entonces el poder tecnológico mapea 100% con el poder real. Porque una de las resistencias al uso del otro modelo tecnológico es que nadie quiere que le saquen el poder que tiene sobre sus datos. Si yo hago una base de datos centralizada, un data center donde están los datos de todas las organizaciones públicas, evidentemente el que administra una parte de esa información me dice, pero yo estoy perdiendo control de mi propia información. Y esa es la verdad. Los tres principios que utilizan, estas son las tres brújulas, con esto hacen todo lo que se... Con esto siguen a Estonia con los ojos cerrados. Principio de una sola vez, principios proactivos, ya lo están viendo, ya lo estuvimos adelantando, interfaz abierta. Principio once only es, no me pida lo que ya otro pidió, ¿no? Es tan simple como eso.
ir a buscarlo digitalmente. Obliga, el principio One-Only es la forma que ellos encontraron para obligar a interoperar. O sea, yo necesito, yo soy una organización pública, necesito, mi trámite dice, le doy esto si me trae esto y esto. Bueno, esto y esto, yo no lo tengo. ¿Por qué lo pido? Porque no lo tengo. ¿A quién se lo pido? Al ciudadano. No, no se lo puede pedir al ciudadano. Tiene que ir a buscarlo al organismo que corresponda. ¿Qué es lo único que no puede ir a buscar un organismo? Una declaración jurada. La declaración jurada sería la única excepción a que yo tengo que pedirle algo al ciudadano que nadie lo registra y por lo tanto le tengo que pedir una declaración jurada. Todo lo demás que ustedes le piden hoy está violando este principio. Y mientras lo siga violando, ustedes jamás van a dejar de peregrinar. Principios push. Fíjense, acá hay otra empresa y estos son distintos momentos de vida que ellos van. Así que la competencia, ¿cuál es en Estonia? Porque no hay competencia. Sí, claro que hay competencia. ¿Cómo hago que sea más fácil crear una empresa? ¿Cómo hago, entre varios estoy hablando, que sea más fácil comprar un auto? ¿Cómo hago que sea más fácil sacar una matrícula escolar o buscar trabajo? ¿Cómo hago que sea más fácil eso? Ese es el desafío de las empresas en Estonia y ese es el desafío que ahora están extendiendo al mundo, ¿no? Así que los sistemas en Estonia se hablan entre ellos directamente. Acá hacemos sistemas de receta digital. En Estonia dicen, señores, el hospital, el ciudadano, la farmacia, el médico, hablen entre ustedes para lograr que el ciudadano se lleve el medicamento. Hablen. Milisegundos. En milisegundos un sistema habla con otro. Un clic de una persona es un segundo. Así que cualquier cosa que se plantea desde este enfoque es miles de veces más rápido. Interfaz abierta. Distintos actores que hacen plataformas para que yo pueda hablar de la misma manera con otros. Y el uso de los datos. Todo dato que se transfiere queda registrado. O sea, cuanto más distribuido está, más controlable y adaptable es el modelo. Ya sabemos quién preguntó, a qué hora preguntó, qué pregunta digital hizo y sobre quién la hizo. Y en Estonia, acá no lo hacemos todavía en Neuquén, pero en Estonia lo hacen, yo tengo un portal del ciudadano donde veo, Renta le pidió a Catastro tal cosa, tal día, tal hora. ¿Y por qué se lo pidió? Si yo no estaba haciendo el trámite. Botoncito de alarma, ¡tuc! Y si hay problema, acción legal. Bien. Hago otro corte acá. Pero básicamente es esto, es eliminar el distanciamiento digital. Hoy padecemos inseguridad digital en el resto del mundo. Estonia no. Ambiente inseguro, IoT, inteligencia artificial. Seguimos trabajando en Internet en forma insegura. Cada uno usa la seguridad que quiere. Estonia quiso, dijo, todos la misma seguridad. Por eso yo hablo de que es como un WhatsApp, no WhatsApp, porque WhatsApp es un desastre ahora. Justamente como Signal sería, ¿no? Como Signal o Telegram, donde cada actor que quiere participar del ecosistema, lo único que tiene que hacer es subirse al ecosistema a través de una identidad digital del sistema y un periférico tecnológico, que es el X-Road, para poder hablar en forma segura en Internet. Y ese ambiente seguro, que cumple 5 pilares: identidad digital perfecta, seguridad en el transporte de datos, encriptado firmado, interoperabilidad, respetar todos los estándares abiertos, responsabilidad, el dueño de los datos es el único que autoriza el uso de los datos, y verificabilidad, que es la auditoría posible por parte del Estado, o de cualquier actor, de todo lo que pasó para que se llegara a esa conclusión. Por eso se puede controlar si un algoritmo se equivocó, porque tenía malos datos. Si un algoritmo de inteligencia artificial me recomienda algo que no corresponde, ¿quién tuvo la culpa? ¿El algoritmo o el médico que me recetó originalmente un medicamento y está en mi historia clínica? Se puede ver. Entonces, imaginen, sí, dale María Eugenia. Sí, te iba a preguntar si todo esto, este rastreo se puede hacer porque es un sistema de blockchain. En realidad usa la tecnología de blockchain, que es la criptografía. La tecnología de blockchain es la criptografía, pero no es blockchain. Esto se está usando desde el 2001, blockchain es del 2008. No dije por ese rastreo tan preciso de todos los... Esto es peor que blockchain, porque blockchain es un método que está bien, pero no tiene problemas porque no es natural. No es natural en el sentido que no todo el mundo tiene que saber todo para que todo... No es, la naturaleza no trabaja así, trabaja por zonas. Entonces acá lo que sería, vamos a hacerlo así, es como un sistema contable, como dice la blockchain también, pero no que todo el mundo tiene todo. Acá cada uno todo el tiene mundo lo suyo. está... Ok. Claro, y lo que registra cada actor es lo que entra y que sale.
Entonces, si yo registré que te mandé un dato, vos tenés que, en tu X-Row, tenés que registrar que yo te mandé el dato. Por lo tanto, los dos tenemos un doble, partida doble, es partida doble, no es más que eso. Ahora, imagínense que ahora mi registro de entrada-salida, mi libro de entrada-salida, está hasheado, encadenado, como si fuera una blockchain. Pero la única que tiene esa copia soy yo. Pero como vos tenés la tuya y yo tengo la mía y todos tienen la de todos, es imposible que vos cambies algo sin que salte porque yo lo tengo distinto. Pero aparte yo no hablo solamente con vos, hablo con un montón más. Entonces se empieza a armar una red de autosustentación que es mucho más segura que blockchain. Pero el blockchain también lo usan, para la integridad interna. Bueno, Gustavo, la verdad que ha sido fascinante. Nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas, bien. Pero nos dejaste como deslumbrados de un caso muy distinto a todo lo que hemos visto. Lamento que no tengamos tiempo para un debate. Ya está la embajadora de Irlanda, Jackie O'Halloran. ¿Cómo estás, Jackie? Un placer tenerte otra vez acá. Y bueno, Buen día, María Eugenia, un placer. Bueno, estos pequeños países, pero que sin embargo están como a la delantera de este nuevo mundo y que han hecho de la tecnología como un catalizador del desarrollo social y del bienestar de la población, no la tecnología por la tecnología. Así que, bueno, estuvimos escuchando el caso de Estonia y ahora vamos a disfrutar de conocer bien el caso de Irlanda y cosas que pudiéramos, ojalá, aplicar también en la Argentina. Gustavo, si te querés quedar, estás muy invitado. Bárbaro. Bueno, es una clase fabulosa. Eugenia, sí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Quería saber dónde... Hola, Gustavo, perdón. Sí, ¿Dónde podíamos buscar más información sobre esto que nos estás contando? Porque... nada, me voló la cabeza, realmente. Bueno, yo le voy a mandar a María Eugenia lo que usé de presentación y la parte que no mostré, que tiene que ver con lo que se está haciendo en Argentina hoy. Y ahí después tiren de la piola y van a encontrar información, porque hay mucho, y se pueden sumar, como dije, es abierto lo que estamos haciendo, así que... Bueno, después además, sí. Buenísimo, Gustavo, porque si nos quedó en el tintero lo que se está haciendo en la Argentina, en Neuquén, así que... Después te contacto, así podemos darle más información a los alumnos. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Jackie, te escuchamos. Muchísimas gracias, María Eugenia. Y sí, la verdad, lo poco que escuché del discurso de Gustavo me pareció fascinante, ¿no? Me enganchó directamente en lo que él estaba hablando. No sé si está Janina que va a compartir su pantalla para la presentación. Ahí está, veo. Qué bien. Bueno, estoy muy contenta de estar acá hoy y para dar esta charla y hablar un poco sobre el desarrollo de Irlanda y contarles las principales razones que explican el desarrollo económico y social que hemos experimentado en las últimas décadas. Y la verdad que muchas gracias a María Eugenia y los otros organizadores del seminario por haberme invitado otra vez. Es un gran placer. Antes, quiero comenzar para contarle algunos datos básicos sobre Irlanda. Ahí tenemos las estadísticas más up-to-date, más a la fecha, que muestran como un snapshot de Irlanda del 2020, que llegamos este año a los 5 millones de personas, que estamos muy contentos. Fuimos 8 millones antes de la gran hambruna en el siglo XIX, así que llegar a 5 millones después de tantos años de inmigración y pobreza, es un gran logro para nosotros como país y como pueblo. Acá tenés el Producto Interno Bruto. Somos uno de los pocos países que logró crecer el año pasado. Tuvimos un crecimiento de 5.9%.
También creció el Producto Interno Bruto per cápita, está ahora en casi 63 millones de euros. Así estamos con un desempleo muy alto después de la pandemia, pero está disminuyendo rápido ahora y voy a hablar un poquito más del impacto de COVID después. Y ahí están las exportaciones que también crecido bastante, crecieron en 6% el año pasado. Podemos mudar entonces a la próxima. Ahí está el ritmo, el número de 3.4%, después se revisó a 5.9%, pero un poquito tengo que hablar de eso, que usando Producto Interno, nosotros usamos también el Modified Domestic Demand, porque como la economía es tan abierta y tenemos tantas multinacionales, el crecimiento puede ser más en papel que es de verdad. Así que tuvimos una caída en la demanda de 6% y en el 2020 el gobierno está tomando esto más como el base que el crecimiento formal de casi 6%. Y ahora bien, vamos a entrar en materia. Si tuviéramos que resumir las principales razones que explican el desarrollo económico y social que ha experimentado Irlanda en las últimas décadas, podríamos dividirlo en 4 grandes áreas. Está primero la construcción de economía de mercado, abierta, competitiva, con numerosos acuerdos comerciales y un ambiente amigable con los negocios. Después está la pertenencia a la Unión Europea, y esto ha sido una contribución muy fuerte al crecimiento de Irlanda. Y todo lo que viene con pertenencia a la Unión Europea, defensa del multilateralismo, de relaciones basadas en normas y reglas. Todo esto para nosotros es imprescindible. Después tenemos una serie de incentivos fiscales y estos nos han permitido atraer inversión extranjera directa y también promover la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevos productos y servicios. Y voy a hablar un poquito más del tema de los incentivos fiscales un poco más tarde en la charla, como sé que es muy del momento este tema en el mundo hoy. Después, y eso quizás más importante de todo, un énfasis muy importante en todo lo que sea capacitación de las personas y educación, ¿no? Y a lo largo de la presentación vamos a conversar y desglosar cada uno de estos ejes, pero quisiera que mantuvieran siempre presente que en cada uno de ellos hay una sinergia entre el Estado, la academia y las empresas. Y eso es lo que ha hecho posible conseguir resultados tan satisfactorios como los que tenemos hoy en día. Por supuesto, también, y eso quiero mencionar muy específicamente, que la continuidad y estabilidad en las políticas que ha trascendido a las diversas posturas de quienes han detentado el poder. Y esto ha sido uno de los pilares principales de nuestro éxito. Vamos a la próxima diapositiva y comenzamos hablando entonces del primer gran bloque, que es tener una economía de mercado. Irlanda es una economía dinámica, abierta, competitiva y globalmente conectada. Tenemos 74 acuerdos para evitar la doble imposición,
con 74 países alrededor del mundo. Esta es una herramienta muy importante para las empresas irlandesas que buscan hacer negocios en nuevos mercados, porque estos acuerdos brindan un mínimo de seguridad jurídica y funciona como un incentivo importante. En la región tenemos un acuerdo con Uruguay que está justo listo para terminarse, y eso es uno de los principales asuntos que buscamos impulsar con la Argentina para que mejore nuestro intercambio comercial, que es una meta muy importante para nosotros en la embajada. Promovemos políticas de mercado abierto y perseguimos acuerdos comerciales con múltiples mercados. Al ser miembros de la Unión Europea, tenemos acceso a un mercado interno de 450 millones de personas, lo que resulta muy importante, especialmente para un país pequeño como Irlanda. Gracias a las negociaciones que hacemos como parte de la Unión Europea, hemos asegurado acceso a mercados importantes como Canadá o Japón. Las exportaciones de bienes en el 2019 alcanzarán los 153 mil millones, un récord absoluto y con un aumento de 8% frente a las de 2018. Y también, como había dicho al principio, el año pasado también en el 2020 tuvimos un aumento de casi 6% en las exportaciones. Si bien ser un país abierto es una de nuestras prioridades, no lo hacemos a cualquier costo. Y en este sentido, implementamos controles para evitar la proliferación de armas y destrucción masiva, y para garantizar la estabilidad regional y la protección de derechos humanos. Y sí, me parece que podemos ir a la próxima diapositiva. Ahí está el comercio entre Irlanda y Argentina, que sé que siempre es de interés. Es el tercer socio comercial de Irlanda en la región, después de México y Brasil. Y la balanza comercial en el 2020 fue el comercio de Irlanda con Argentina también creció en 2020 y el valor total aumentó un 20% en 2020 a 409 millones. Las exportaciones argentinas ascendieron a 63.5 millones, mientras que las importaciones totalizaron 345 millones. La balanza comercial está firmemente a favor de Argentina, ya que Irlanda registró un déficit comercial, como pueden ver en la presentación ahí. Pero estamos con muchísimas ganas de seguir incrementando el comercio entre nosotros, que creemos que hay muchísimo para hacer. Irlanda tiene un ecosistema amigable con los negocios y esto implica que tenemos una fuerte cultura emprendedora y de innovación, en donde se valora positivamente a la industria, puesto que crea puestos de trabajo de calidad y promueve el crecimiento sustentable. Aparecemos de forma consistente entre los primeros puestos de los rankings que miran los mejores países para invertir y hacer negocios. Y ahí ves que un poco el éxito que ha tenido Irlanda en atraer las grandes compañías multinacionales tecnológicos y farmacéuticos del mundo para venir a Irlanda para tener sus headquarters europeos. Y ahí tenemos, ¿viste?
las cifras están un poquito viejo porque con la pandemia no es siempre tan fácil ahora hacerlas, encontrar las más recientes, pero sigue en esta misma onda todo. Así que puesto 1 como destino para invertir en Europa, puesto 1 en inversión extranjera directa por calidad y valor, porque eso también es importante. Puesto 7 en competitividad y puesto 8 en la Unión y 23 a nivel mundial en facilidad para hacer negocios. Y hoy en día es uno de los factores que los inversores miran más fuertemente. Qué fácil es hacer negocios. Y Irlanda lo trabajamos constantemente en tratar que sea fácil, sin bajar la parte regulatoria tampoco, que eso también es muy importante. Y esto en 2019 la OCDE indicó que los trabajadores irlandeses son los más productivos del mundo, aportando en promedio 87 euros por hora al valor de la economía. Ahora vamos a hablar un poco de la inversión extranjera directa. Irlanda se posiciona como la puerta de entrada a Europa, un mercado equivalente al 22% del Producto Interno Bruto mundial. Más de 1.400 compañías internacionales tienen presencia y emplean de forma directa al 10% de la fuerza de trabajo en Irlanda. Se han ido estableciendo clusters que catalizan un círculo virtuoso de colaboración conducente a la innovación. Las compañías multinacionales invierten aproximadamente 19.000 millones en la economía irlandesa. Aproximadamente 2/3 de los impuestos corporativos en Irlanda provienen también de la inversión extranjera directa. Y acá tenéis en esa imagen, pueden ver solo algunos ejemplos de las grandes empresas de muchas partes del mundo que han escogido Irlanda como su base de operaciones. No sé qué bien cómo se pueden ver, pero, por ejemplo, dentro de estos que veis en la pantalla, tenemos 20 de los top 25 empresas de servicios financieros, 17 del top 20 de bancos mundiales, el top 10 de compañías nacidas con el Internet, los que están born on the Internet, top 10 de las firmas farmacéuticas a nivel mundial, 9 de los 10 de compañías globales de tecnología, con más de 500 empresas de software en toda Irlanda, 14 de los top 15 de compañías MedTech, 8 de los 10 de las compañías de leasing aéreo y 7 de los 10 de industrias de automatización industrial. Como probablemente saben, uno de los principales sectores productivos de Irlanda es el sector tecnológico. Ha sido a través de la tecnología que hemos podido agregarle un mayor valor a sectores muy tradicionales, como la agricultura, y ahora somos líderes en agritech o tecnología aplicada a ese sector. Lo mismo ha ocurrido en el sector farmacéutico, de alto valor agregado, o con el sector de equipos médicos. Y eso un poco es la razón por qué hemos crecido ese 6% en el 2020, porque
como somos uno de los productores más grandes del mundo de medical devices, y también como tenemos una producción muy grande de farmacéuticos, eran estos dos sectores, que eran los drivers de ese crecimiento el año pasado para nosotros. El sector de tecnologías digitales crece día a día, no solo con la presencia de los gigantes internacionales que escogen Irlanda como sede para sus operaciones, pero también con empresas nacionales que se robustecen. Gracias a ello, como mencionábamos en la diapositiva anterior, hemos generado estos clusters alrededor del país, de donde se genera un ecosistema productivo muy interesante que se retroalimenta constantemente. Acá vemos el ejemplo de Dublín, que como capital se ha convertido en un hub tecnológico y obviamente tiene muchas ventajas. Pero eso también es algo que hemos aprendido con la pandemia, es que hay muchas posibilidades y que la gente ahora quiere salir de las grandes ciudades y tener hubs pequeños, pero que funcionan en los pueblos, inclusive en pueblos muy chiquitos. Así que eso es algo muy positivo y que el gobierno, el pueblo están muy interesado en desarrollar y profundizar ahora, de tener los tech clusters también en los pueblos más chicos. Acá veis algunos clusters más. Y esto es algo que queda de la pandemia que estamos muy interesados en desarrollar. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del Brexit. Aquí estamos. Me parece, porque sé que ese es un tema en que se van a interesar también. La salida del Reino Unido de la Unión Europea trae desafíos muy particulares para Irlanda. En primer lugar, porque es uno de nuestros principales socios, no solo a nivel comercial, pero más importante, que compartimos historia, cultura e idioma, y eso no va a cambiar. También compartimos la isla. Y en ese sentido, proteger el acuerdo de Viernes Santo, que le puso fin a años de guerra, y todas las medidas que han surgido del proceso de paz en Irlanda del Norte, era la prioridad más importante para Irlanda en todo lo que fue el tema de Brexit. Salvaguardar el proceso de paz en Irlanda del Norte y mitigar las consecuencias económicas del Brexit siempre fue nuestras metas principales, y afortunadamente todos nuestros socios, nuestros colegas de la Unión Europea nos han apoyado con el enfoque en evitar que hubiera una frontera duro entre Irlanda y Irlanda del Norte. Y con llegar a tener el protocolo de Irlanda del Norte en el Withdrawal Agreement entre la Unión Europea y el Reino Unido, y también con el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, que se finalizó en abril de este año. Estamos satisfechos
con los acuerdos estos que hemos realizado nuestros objetivos con Brexit. Podemos seguir el próximo diapositivo. Bien. Quería hablar un poco también, no solo del acuerdo sobre Irlanda del Norte, pero del impacto económico, ¿no? Que también obviamente fue una preocupación muy fuerte para nosotros. Y si bien hace mucho tiempo que el Reino Unido no es nuestro primera... dejó desde mucho tiempo de ser nuestro primero, de ser nuestro primero destino para nuestras exportaciones, igual representan el 10%, que es importante. Pero en el 2020 hemos logrado que las exportaciones a Gran Bretaña se han seguido creciendo con fuerza. En junio del 21 eran 68% más que el año pasado y en el 21 20% respecto al primer semestre de 2020. Es cierto que las cifras son muy volatiles, hay muchísima disrupción entre la pandemia y Brexit llegando juntos. La verdad que fue un shock enorme, ¿no? Pero hasta ahora nuestras exportaciones siguen siendo fuertes. Ha bajado bastante las importaciones desde Gran Bretaña, pero creímos que con el tiempo va a ir cambiando y van a ir aumentando de nuevo una vez que los exportadores británicos se acostumbran a los nuevos paperwork y burocracia que van a ir siguiendo, aumentando otra vez. El gobierno de Irlanda puso muchísimo énfasis desde el 16, desde la votación sobre el Brexit, en preparar nuestras compañías para que estarían listos con todo lo que necesitan para la aduana, para poder seguir exportando hacia Gran Bretaña, y que parece que esta planificación y arduo trabajo ha logrado ser exitoso. Sacar conclusiones hoy sería prematuro, pero lo que estamos viendo que nos parece muy positivo es un aumento positivo en el comercio entre Irlanda e Irlanda del Norte, y eso es debido a los beneficios del protocolo de Irlanda del Norte, que le da acceso a los bienes de Irlanda del Norte, tanto a la Unión Europea como a Gran Bretaña. Hay problemas con la implementación y estamos trabajando con nuestros colegas en la Unión Europea para que lleguemos a soluciones para los problemas que hay ahora para el tema de los intercambios entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Bueno, llegamos al tema de incentivos fiscales, que había dicho que iba a hablar un poquito más. ¿Estoy viendo el tiempo? Sí. Como seguramente han escuchado, Irlanda cuenta con un atractivo
y beneficiosa sistema impositivo. Eso incluye un impuesto corporativo de 12.5%. Y seguro que están al tanto de los propuestos del OCDE ahora para que se implementan un impuesto mínimo de 15% sobre las ganancias de las corporaciones. Y Irlanda ha estado estudiando este propuesto y estamos cerca de llegar a una conclusión muy pronto. No lo hemos acordado en el momento, hace unos meses que se hizo primero la propuesta, pero les puedo asegurar que estamos muy cerca de tomar una decisión sobre esa propuesta, que siempre hemos apoyado la idea de tener una base, ¿no?, para impuestos corporativos, que sea algo acordado a nivel multilateral y hemos trabajado mucho con el OCDE en este tema y creo que estamos muy cerca de una decisión ahora que se va a tomar el gobierno nuestro en los días que vienen. Nosotros tuvimos algunas preguntas sobre la forma en que estaba propuesto la propuesta del mínimo de 15%, pero estamos a favor de taxation equitativa y distributiva. De hecho, Irlanda, en nuestra economía doméstica, tenemos uno de los sistemas de bienestar social y de impuestos que está dentro de los que mejor distribuyen las ganancias para el bien de los pueblos. Y eso es algo también muy importante en cómo manejamos las cosas. Nuestro índice de our Inequality Index también es bastante bien. Así que estos son unos de los incentivos que tenemos, además del impuesto corporativo bajo, el crédito fiscal de 25% para R&D, amplia trayectoria de implementar acuerdos internacionales, incluyendo los BEPS que he hablado ahora, y esa vasta red de acuerdos para evitar la doble imposición. Este, por supuesto, nos ha permitido atraer empresas y desarrollar nuestra economía. Pero, como espero poder transmitirles, no es la única razón que nos ha permitido hacerlo. Jackie, ¿Sí? te quiero preguntar si te parece que podemos ir cerrando y así podemos tener preguntas y respuestas y seguramente alguna de las cosas que todavía te quedaron pendientes podemos... Sí. ¿Sí? Sí, lo puedo hacer como tipo un resumen de los diapositivos. Vamos pasando, Janina, los diapositivos y puedo hacer como un resumen un poco. Ahí tenemos ya hablé, ¿no?, de cómo hemos beneficiado de nuestra membresía de la Unión Europea, y eso te muestro lo que es tener un mercado único, ¿no? Que eso es algo de que los países pueden beneficiar mucho. Y le digo esto como un fan del Mercosur y que yo espero que el Mercosur pueden también desarrollar ese tipo de mercado único y así tener los mismos beneficios que tenemos nosotros de ser parte del mercado único y también
apoya muy fuertemente todos los sistemas multilaterales que hacen que funcione bien el comercio internacional. A la próxima, Janina. Eso sí, le quería hablar un poquito de la énfasis en las personas, ¿no? Que el nivel educativo de nuestra fuerza laboral es un factor crucial en el desarrollo económico y social. Seguimos teniendo una población más joven de la Unión Europea y estamos muy abiertas a las extranjeras y a las ideas extranjeras. Y ves ahí como estar tan abierta ayuda a todo lo que sea la tecnología, la innovación y esto que muchísimo una mayoría de nuestros estudiantes de secundario seguir con estudios terciarios. Y es inclusive hay muchos incentivos para las escuelas secundarias que están en los lugares, los sectores menos desventajados del país. Sí, para que puedan seguir a la universidad los alumnos de las escuelas con menos ventajas. Y hemos logrado que como 70% ahora están yendo a la educación terciaria, que eso también es un apoyo muy importante. Vamos a seguir con la próxima. Así tenemos un poco sobre nuestro ecosistema de innovación e investigación. Y esto, nuestro gobierno siga poniendo muchísimo énfasis en el R&D y también en la educación. Irlanda es un destino educativo con todas las universidades en el top 1%. Y ahí ves un poquito más. Acá, con un sumario, están las principales razones entonces. Ves ahí, economía abierta, ecosistema competitivo y amigable, fuerza de trabajo joven, educado, multicultural, sistema educativo que colabora estrechamente con el sector privado, forma parte de la Unión Europea, sólida integración de compañías en el ecosistema, sistema fiscal y amplios incentivos a la investigación y desarrollo. Bueno, excelente. Bueno, hablar un poquito del COVID, pero lo podemos dejar para las preguntas si preferís, María Eugenia. Sí, me parece porque creo que es tan estimulante todo lo que contaste que lo podemos dejar para las preguntas. Los alumnos son muy inquietos y seguramente que ya tienen muchas preguntas. Está bien. Bueno, yo anoté dos cosas. Una definición que diste de Irlanda, y cuando uno define la estrategia de un país tiene que tener esas definiciones, ¿no? Puerta de entrada a Europa, que es el 22% que genera el 22% del PBI mundial. Esa debe ser una definición que Irlanda se tomó cuando decidió emprender este camino, ser la puerta de entrada a Europa para las empresas internacionales. Y otra cosa, una isla digital, ¿no? Si bien era una isla, aprovechar la tecnología para convertirse en un jugador innovador y líder en este mundo. ¿Cómo fueron? Porque cuando hablaste del acuerdo de paz de 1998, cuando se pacificó Irlanda del Norte y que obviamente eso afectaba también al desarrollo de Irlanda.
políticamente, lo que uno pregunta, ¿qué son robots que pudieron pacificar el país y en menos de 20 y pico años lograr estos resultados y tener continuidad? ¿Cómo fueron los actores políticos en Irlanda que tomaron esta decisión y que han logrado esta continuidad? ¿Cómo se logró eso? Se logró con muchísimo perseverancia, ¿no? Algunos líderes con mucha visión que veía que el camino a la paz fue lo del diálogo y de abrir conversaciones con las diferentes partes, y también que reconociendo que la isla, que Irlanda también tenía que cambiar y ser perseguir políticas más abiertas, menos cerradas, y así que fueron varios los caminos que nos llegaron a la paz. Líderes con visión, abierto el diálogo, apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América, fue también muy importante. El apoyo internacional también estaba muy importante. Y también tenía que ver con que al mismo tiempo estaba cambiando mucho Irlanda. Estaba creciendo, la economía estaba, por esos años, en los fines de 90, estaba empezando todo lo del Celtic Tiger. Y eso le dio una energía al proceso de paz también. Esa sensación de que las tradiciones, las actitudes, todo estaba cambiando. Y mucho de eso vino también de la decisión en los 90, por la mitad de los 90, de sacar los aranceles y hacer gratuita los universitarios. Los estudios universitarios. La educación, sí, la educación al tercer nivel, que hasta ahí habría que pagarlo. Y esa decisión también resultó en muchos cambios, muchos de los cambios de que he hablado ahora. Así que sí, lo del proceso de paz fue después eran como 30 años de guerra, ¿no? De 68, 98. Así que era un tema de liderazgo, de compromiso y de hablar, ¿no? De abrir un diálogo y seguir dialogando por más que hubo muchos rebrotes y muchos problemas, pero de seguir. Y esto con el Brexit es lo que hemos hecho también, ¿no? De no aceptar que íbamos a volver a tener una frontera en la isla, pero de hablar con nuestros amigos en la Unión Europea y con el gobierno del Reino Unido y lograr llegar a un acuerdo. Bueno, fascinante. La otra pregunta que te iba a hacer es la de educación, pero ya lo has mencionado, que un pilar fue que la educación acompañara este proceso de modernización tecnológica y de innovación que se habían propuesto. ¿Ya tenía Irlanda un buen sistema educativo en ese momento, en los 90, cuando empezaron este proceso, o estaba en mal estado? No, el sistema de educación siempre estaba en bastante buen estado, y eso también, ¿viste? Desde los años 60 del siglo pasado, los gobiernos tomaron una decisión de abrir la economía, sacar los aranceles, asociarse con la Unión Europea. Y desde ahí vino muchos de las semillas del círculo virtuoso. Okay. Desde los 60 empezamos con estas políticas, no lo cambiaron de gobierno a gobierno. A pesar de diferencias en énfasis, todos seguían con el mismo modelo de abrir, de profundizar la educación, de tratar de hacer la educación más accesible para las porciones de la sociedad que hasta ahí no
no estaban terminando el secundario, por ejemplo. En el principio se puso muchísimo énfasis en que todos los chicos y las chicas terminan el secundario. Y una vez logrado esto, entonces en los 90 se abrió también la educación diaria para todos, y eso, para mí, eso ha sido uno de los grandes éxitos y los grandes palancas, ¿no?, en que se basa el éxito, que tantos de la población tienen educación terciaria. Y sí, hemos puesto mucho énfasis en desarrollar no solo los universitarios, pero también las instituciones que tienen un enfoque especial en la tecnología, por ejemplo, o en las profesiones que tienen que ver con, que son más prácticas, ¿no? Catering, turismo, todo esto. Así que eso es muy expansivo todo. También capacitar para ese tipo de actividades. Ok. Bueno. Sí, y eso es uno de los grandes desafíos ahora que hemos visto con la pandemia, que la gente que han sufrido más, que perdieron los trabajos, son en estos sectores, que también son los indígenas. Así, bueno, eso es un gran desafío ahora. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna pregunta más? Yo, si me permite, profesora. Dale, Miguel. ¿Qué tal? Buen día, embajadora. Le quería consultar. Hola, buen día. Le quería consultar o preguntar a través de qué políticas el gobierno irlandés fomenta todo lo que es el sector tecnológico y el sector de innovación y desarrollo. Sí, una de las tenemos varias políticas para esto. Uno era el desarrollo de como hubs tecnológicos, y estos se basaban en tener una institución educativa que podría trabajar también con las empresas, ¿no? Y tenemos, además de las empresas tecnológicos grandes, que los Googles y los Amazons y los Twitters, que todos tienen sus sedes europeas en Irlanda, también tenemos todo un portfolio de incentivos para startups, ¿no? Para empresas, una chica o chico que sale del colegio que tiene una idea, hay muchísimos apoyos para que puedan llevar a cabo esta idea y formar una empresa y emplear a la gente. Y todas las universidades y las instituciones de tecnología tienen acuerdos y lazos con empresas, también las empresas grandes como los chicos, para trabajar juntos para incentivizar todo lo que sea la innovación y investigación. Y yo creo que muchos de los éxitos vienen de este nexus entre la educación, las empresas y la innovación. Gracias. María Eugenia, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Hola, buen día, Jackie. Gracias. Buen día, Tomás. Gracias por la charla. Mi duda mi curiosidad va más por si hay políticas de energías renovables o sustentabilidad, economía circular, todo ese ámbito. Sí, no, gracias por la pregunta. Es algo en que el gobierno está poniendo más énfasis ahora. Estamos un poco bajo en lo que sea uso de energía renovable, aunque está creciendo. Queremos que crece más fuerte, y obviamente con los desafíos del cambio climático es un enfoque que especialmente este gobierno, que ya están 2 años en el poder,
están tomando muy fuerte ahora. Estamos un poquito quizás atrás de algunos de nuestros socios en la Unión Europea, pero hay muchos incentivos ahora para desarrollar la energía renovable. Especialmente estamos enfocando, bueno, como puedo decir que Irlanda tiene muchísimo viento, así que la energía eólica sí está como 10% creo de nuestro fuente de energía ahora, y estamos muy interesados y hay varios proyectos para desarrollar energía de wave energy, ¿no? del mar. Así que yo por el futuro eso va a ser un enfoque muy importante, porque si no lo hacemos no vamos a poder cumplir con nuestros compromisos con el cambio de clima. Así que es un enfoque muy importante por el gobierno de ahora. Sí, ¿alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta, me había quedado una duda a mí. Hola Jackie, buen día. Hola. Mi pregunta iba por el lado de los números fiscales, porque me surgió una duda de si... Porque a mí me sorprendió mucho el tema de que el impuesto corporativo sea 12,5% solamente. Entonces, mi pregunta es, para hacer que ese impuesto sea 12,5 antes de tomar la decisión de que ese impuesto sea ese número, ¿había déficit o superávit fiscal? Bueno, en general depende un poco del año. En general tenemos un déficit fiscal de año a año no muy grande que cubrimos con deuda, pero también tenemos años en que hay superávit fiscal. Y no, de hecho, el impuesto a las corporaciones es una fuente muy importante de nuestros ingresos fiscales, y es un contribuidor muy importante a la economía, al ingreso fiscal. Pero no es lo en que no nos asentamos en el impuesto a las corporaciones como principal ingreso fiscal, que el principal ingreso fiscal viene de los impuestos sobre las ganancias y la IVA, ¿no? Eso sería la fuente más importante en que basamos los presupuestos, porque como tenemos un sector multinacional tan importante y que, como saben, muchos de las ganancias pasan por vía de la nube, puede cambiar muy abruptamente de año a año. Entonces, no es lo en que basamos nuestro presupuesto, aunque contribuye importante, pero las ingresos a las ganancias y la IVA son lo más importante. También nosotros vemos la inversión extranjera que mucho más allá que lo de los impuestos. Tuvimos una historia de muchísimo desempleo y emigración desde la isla por muchos años. Así que lo que nosotros vemos en la inversión extranjera, más que nada, es empleo. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es ese 10% de empleos fuertes y importantes y buenos empleos que nos traen las compañías multinacionales. Así que el impuesto no es tan importante, salvo como una manera de atraer las compañías que después nos dan tantos
beneficios en términos de empleo bueno, de los nexos y con los universitarios y todo ese círculo de innovación, empleo, investigación y ganancia para el pueblo. Jackie, para entender mejor, entonces tienen el impuesto corporativo, es un impuesto y después hay otro impuesto a las ganancias, que son las ganancias personales, lo que te refieres. Tienen Sí, sobre los ingresos. Son los ingresos personales, no corporativos. Okay. Sí. No corporativos, sí. Okay, no. Okay. Sí, a mí me parece que esto que señala Jackie es importante. Si uno quiere tener un impuesto corporativo alto, y cobrarle a menos empresas o hacerlo bajo y que el universo sea mayor, pero sobre todo si la erradicación de empresas extranjeras era atractivo, ¿no? Y todos los índices que mostró de cómo califica Irlanda haciendo negocios muestran que es un lugar atractivo y lo que trae es innovación, trabajo de calidad y eso después va derramando, ¿no? Y generando una... Y después me interesó eso que decía que eran los trabajadores más productivos del mundo, ¿no? Que tenían la productividad más alta. ¿Cómo son las leyes laborales? ¿Son muy flexibles? ¿Son por ejemplo, hablaban del acuerdo con Uruguay. Uruguay tiene algunas cosas parecidas en su cultura a Irlanda, pero tiene leyes laborales bastante restrictivas y una baja productividad, ¿no? ¿Ustedes cómo son las leyes laborales? Las leyes laborales en todo lo que sea health and safety son muy fuertes, ¿no? Hay muchísima protección laboral para los empleados. También hay protecciones muy fuertes en el tema de despedidos, ¿no? Que hay un esquema que una vez que la compañía despide, hay ciertos derechos que tienen el empleado o el ex empleado. Así que está bastante regulado, pero al mismo tiempo es flexible en todo lo que sea la toma y el despido de la gente. Pero hay sectores donde también todos los sectores tienen derecho a tener gremios y los gremios también tienen una voz muy fuerte en la sociedad. Pero dentro de esto hay bastante flexibilidad porque y es importante tener flexibilidad para que las empresas puedan tomar gente cuando la necesitan y dejar tener la gente cuando no los necesitan más. Pero bajo todo esto está un colchón muy fuerte de bienestar social y ayuda para cuando la persona está desempleada. Tiene derecho a cubrir un ingreso más o menos parecido al sueldo por 6 meses y después tiene mucho apoyo para el entrenamiento o ayuda para buscar otros empleos. Así que de hecho, bueno, post pandemia estamos con 12% de desempleo en este momento, pero está bajando todo el tiempo mientras abrimos la economía. Y antes de la pandemia tuvimos una tasa de desempleo de 5%, que hoy en día casi no es desempleo, tal cifra. Claro. Es una mezcla, ¿no? Hay flexibilidad, hay reglas fuertes en todo lo que sea health and safety, y después hay un colchón bastante fuerte para el desempleo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la verdad que ¿alguien más? Bueno, como siempre, fascinante, sobre todo que hemos visto que en plena pandemia Irlanda creció el año pasado 5,9%,
Esto es realmente un logro increíble porque vimos hace unas semanas cómo había sido y el promedio de la OCDE y de Europa había caído, Latinoamérica también, entonces haber aumentado 5,9% es increíble. Como el tema de, imagino que no tuvieron esta dicotomía, o trabajar, o encerrarse en la casa, o estudiar, o contagiarse, sino que me imagino que tuvieron una política también flexible pero responsable. ¿Cómo hicieron con la pandemia, Jackie? Bueno, eso la verdad que hemos encerrado bastante, ¿no? ¿Sí? Porque sí. Había mucho temor por el sistema de salud, que es una de las cosas en que el gobierno está enfocando para mejorarlo, porque es una de los sectores en que necesitamos mejorar mucho. Entonces tuvimos bastante fuertes restricciones durante la primera ola desde marzo a junio del 2020, y después este año por los primeros 5 meses, de enero a mayo, porque la Delta nos pegó fuerte. Sí, llegó muy fuerte y tuvimos que volver a tener restricciones fuertes. Lo que sí estaba siempre bastante predictable. El gobierno hizo un plan con la gente, bueno, va a ser así por este mes, después vamos a abrir estas actividades, siempre fijando cómo va la ola, y después vamos a abrir otro más. Así que fue fue duro, fue estricto, pero fue, I'm trying to find the word for predictable. And predecible, sí. Y lo de previsibilidad contiene mucho a la gente, ¿no? Porque yo cuando hablé con la familia, le digo, bueno, ¿cómo están? Me digo, bueno, estamos en el momento en que solo podemos caminar por 2 kilómetros alrededor de la casa, pero desde el martes próximo vamos a poder estar en una zona de 5 kilómetros y estamos con ganas de poder hacer eso. Así que la predictibilidad fue muy importante. Todavía estamos con algunas restricciones, que ahora la fecha del 22 de octubre es para levantar las últimas restricciones. Tenemos 93% de la población adulto vacunada full ahora, y eso ha mejorado mucho la cantidad de gente internada en los hospitales. Así con esas cifras, el gobierno piensa que ahora podemos terminar con los últimos de las restricciones. Todavía, por ejemplo, no puedes comer o tomar adentro de un bar o restaurante si no tenés tu certificado de vacunación. Puedes estar afuera, pero no puedes estar adentro. Y está muy controlada por los dueños de los negocios. Pero ya quedan muy pocas restricciones y bueno, ojalá que estamos llegando todos a terminar con ¿no? Porque ha sido muy duro para todos. Así es, bueno, Jackie, un placer. Agradezco muchísimo tu buena voluntad de ser ya una oradora fija en nuestro seminario, y hoy hemos aprendido muchísimo de 2 países. Sí, la verdad que es muy estimulante para que veamos cómo pequeñas naciones que no necesariamente tienen tantos recursos ni naturales ni humanos inicialmente, pero que definieron una estrategia como Estonia e Irlanda, y dieron un salto en 20, 25 años. Gustavo, también te agradezco. Siempre el tiempo es tirano y nos gustaría conversar mucho más, pero sobre todo lo que queremos hacer es que cambiar los modelos mentales, abrir la cabeza a todas las oportunidades que genera el mundo, no ver el mundo como siempre una amenaza de la cual nos tenemos que proteger, sino
un océano de oportunidades y algunos de los obstáculos que hay que sortear. Bueno, la verdad que los dos ejemplos que nos dieron hoy han sido buenísimos. Lamentablemente, me gustaría, bueno, fue muy buena la presentación de Jackie, me encantó. Y no soy futurólogo, pero creo que Irlanda va a usar X-Road próximamente. De hecho, Escocia ya lo está empezando a probar y creo que en Irlanda hay varias personas que están hablando de empezar a usarlo. Así que pronto vamos a tener otro país dentro del mismo modelo. Pero felicitaciones, Jackie. Muy buena la presentación. bueno, Gracias. muchas gracias y esperamos verlos en el próximo semestre de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.